Mi vecina anciana corría por la calle gritando como una loca todas las madrugadas. Yo le tenía miedo, hasta la noche en que me deslizó una nota por debajo de la puerta diciendo que no estaba loca, solo estaba fingiendo para que mi esposo no sospechara nada. «Mira las cámaras de seguridad del patio», decía el papel. Cuando abrí las imágenes, vi a mi esposo cavando algo en la oscuridad, y a su lado, herramientas que ningún hombre inocente necesitaría tener. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Sofía, tengo 32 años, y durante mucho tiempo creí que había construido la vida perfecta. Me casé con Ricardo hace 4 años, después de un noviazgo intenso y apasionado que parecía sacado de una película romántica. Él era atento, cariñoso, trabajaba como gerente comercial en una empresa de tecnología y siempre me hacía sentir la mujer más importante del mundo. Vivíamos en una casa cómoda, en un fraccionamiento cerrado a las afueras de Ciudad de México, rodeados de silencio y tranquilidad. Pero esa tranquilidad comenzó a agrietarse hace unos 6 meses, cuando algo extraño empezó a suceder todas las noches. Nuestra vecina, doña Guadalupe, una señora de unos 70 años que vivía sola en la casa de al lado, comenzó a tener brotes nocturnos. Siempre alrededor de las 2 de la mañana, yo despertaba con el sonido de pasos apresurados en la acera y gritos agudos que cortaban la madrugada como cuchillos. Ella corría de un lado a otro frente a nuestro portón, gritando cosas sin sentido, a veces riendo de forma histérica, otras veces llorando como si estuviera viendo algo terrible. Al principio estaba aterrada. Mi corazón se aceleraba cada vez que escuchaba esos gritos. Despertaba sudando frío, agarrada al brazo de Ricardo, implorándole que hiciera algo. Pero él siempre me calmaba con esa voz serena y firme que tanto amaba. «Amor, doña Guadalupe está enferma. Tiene demencia senil. No podemos culparla por eso», decía él, acariciando mi cabello mientras yo temblaba bajo la manta. «Si llamamos a la policía o a los bomberos, la internarán en un lugar horrible». «¿Quieres eso en tu conciencia?» Y yo, claro, no quería. Ricardo tenía ese don de hacerme sentir culpable por tener miedo, como si mi compasión estuviera faltando. Entonces me tragaba el pavor e intentaba volver a dormir, aún con los gritos resonando por la calle vacía. Las semanas fueron pasando y los episodios se convirtieron en parte de la rutina. Cada madrugada, el mismo ritual. Doña Guadalupe aparecía corriendo, gritando, golpeando postes, riendo sola. Los otros vecinos también se quejaban, pero nadie hacía nada concreto. Algunos decían que tenía familia en otra ciudad, pero que la habían abandonado allí. Otros hablaban de que siempre había sido extraña, incluso antes de envejecer. Ricardo seguía siendo mi puerto seguro. Nunca demostraba irritación con la situación, solo una paciencia casi santa. A veces lo veía por la ventana, observando a doña Guadalupe de lejos, con una expresión pensativa que no podía descifrar. Cuando le preguntaba qué estaba pensando, él sonreía y decía que solo estaba preocupado por su seguridad. «Puede lastimarse corriendo así en la oscuridad», comentaba él. «Pero no hay mucho que podamos hacer, amor, a no ser tener paciencia». Y yo tenía paciencia, o al menos intentaba tenerla, pero el miedo no se iba. Cada noche me iba a dormir con el corazón oprimido, sabiendo que en pocas horas sería despertada por esos gritos. Comencé a tener insomnio. Tomaba té de manzanilla, melatonina, cualquier cosa que me ayudara a relajar. Pero nada funcionaba completamente. Una cosa que comenzó a incomodarme, además de los gritos, eran pequeños detalles que venía notando en Ricardo. Cosas que antes no les prestaba atención, pero que ahora parecían acumularse como piedritas en un zapato. Por ejemplo, él estaba saliendo más tarde del trabajo. Llegaba a casa a veces después de las 11 de la noche, cansado, con ropa ligeramente sucia de tierra o polvo. Cuando le preguntaba, decía que estaba supervisando obras de infraestructura de TI en empresas clientes, que necesitaba visitar almacenes y espacios en construcción.
Tenía sentido. Yo no tenía motivo para dudar. Pero también estaba el hecho de que comenzó a bloquear el celular con contraseña. Antes era solo el reconocimiento facial y yo tenía acceso libre si necesitaba usarlo para cualquier cosa. Ahora, una contraseña de 6 dígitos, que él decía ser exigencia de la empresa por cuestiones de seguridad. Nuevamente, tenía sentido. Y estaba el patio. Nuestro patio era grande, con algunos árboles frutales y un césped que a Ricardo le encantaba cuidar. Pero recientemente comenzó a mover una zona específica, cerca del árbol de guamúchil en el fondo. Dijo que estaba planeando construir una tarima de madera, un espacio gourmet para recibir amigos. Comenzó a cavar, a mover tierra, a traer materiales. Hacía todo solo, generalmente por la noche o los fines de semana, diciendo que era una sorpresa para mí y que quería hacerlo con sus propias manos. Me parecía extraño que hiciera eso solo, sin contratar a nadie, pero Ricardo siempre fue muy manitas, muy hábil, y yo estaba demasiado ocupada con mi propio trabajo como diseñadora gráfica, trabajando en casa la mayor parte del tiempo para cuestionar mucho, hasta que llegó esa noche. Ricardo tenía un viaje de negocios a Guadalajara, 3 días de conferencias y reuniones. Salió la mañana de un jueves, me dio un beso prolongado en la frente y me dijo que tuviera cuidado, que cerrara bien las puertas, que no abriera a extraños. Como siempre, celoso y preocupado. Me quedé sola en casa esa noche de jueves. Cené poco, vi una serie en Netflix, intenté relajarme, pero la soledad de la casa grande me dejaba inquieta. Seguía escuchando ruidos, el viento golpeando las ventanas, el crujido de la madera del techo, pequeños chasquidos que parecían pasos. Y entonces, puntualmente a las 2 de la mañana, comenzaron los gritos de doña Guadalupe. Esta vez parecía diferente, más cerca, más insistente. Yo estaba acostada en la cama, rígida de miedo, cuando escuché un sonido distinto, un arrastre, como si algo estuviera siendo empujado por debajo de la puerta principal. Me levanté despacio, el corazón martilleando en el pecho. Me puse las pantuflas y caminé hasta la sala, encendiendo las luces por el camino. Cuando llegué cerca de la puerta, vi un trozo de papel blanco doblado en el suelo. Lo tomé con las manos temblorosas. Era un papel de cuaderno común, doblado varias veces. Lo abrí lentamente y leí las palabras escritas con bolígrafo azul, en letra temblorosa pero legible. Sofía, yo no estoy loca, no estoy senil, estoy fingiendo. Tu marido no puede saber que estoy lúcida. Por favor, mira las cámaras de seguridad de tu patio, las imágenes de los últimos días. Necesitas ver lo que está haciendo cuando piensa que nadie está mirando. Después ven a mi casa. Estaré esperando. Por favor, confía en mí. Tu vida puede estar en peligro. Mi boca se secó. Leí la nota 3 veces, intentando procesar. ¿Doña Guadalupe no estaba loca? ¿Estaba fingiendo? ¿Por qué? ¿Y qué estaría haciendo Ricardo en el patio que yo necesitaba ver? Mi primer instinto fue descartar aquello como delirio de una persona realmente enferma. Pero algo en la escritura, en la forma en que las palabras estaban organizadas, parecía demasiado lúcido para ser obra de alguien con demencia avanzada. Y estaba la última frase: tu vida puede estar en peligro. Esto me heló la espina. Fui hasta la oficina donde estaba el computador conectado al sistema de seguridad de la casa. Ricardo había instalado cámaras hacía cerca de 1 año, diciendo que era para nuestra protección, ya que el fraccionamiento estaba apartado y tenía algunas casas desocupadas. Teníamos cámaras en la entrada, en la cochera, en el área de servicio y en el patio trasero. Encendí el computador con las manos temblando. Accedí al software de monitoreo. Las cámaras grababan continuamente y los archivos se guardaban por 30 días antes de ser reemplazados. Comencé a buscar las grabaciones del patio. Elegí una fecha aleatoria de la semana anterior, cuando Ricardo dijo que se había quedado hasta tarde trabajando en la dichosa tarima. Avancé el video hasta la noche. Eran alrededor de las 11.
La imagen estaba en blanco y negro, con esa calidad medio verdosa de la visión nocturna. Y entonces vi. Ricardo estaba en el patio. Pero no estaba construyendo tarima alguna. Estaba cavando profundo, con una pala, sudando, moviendo tierra con una intensidad casi frenética. Y a su lado, iluminada por la luz tenue del poste del vecino, vi una lona plástica grande, negra, doblada y lista. El tipo de lona que se usa para cubrir cosas. Mi estómago se revolvió. Continué viendo. Ricardo cavó por casi 2 horas. El agujero quedó profundo, tal vez 1,5 metros. Se detuvo, secó el sudor, miró alrededor como si verificara si alguien estaba viendo. Luego tomó la lona y la extendió cuidadosamente al lado del agujero. Y después tomó algo que hizo que mi sangre se congelara, una cuerda gruesa y una cinta adhesiva industrial. Él colocó aquello dentro del agujero, lo cubrió con un poco de tierra y luego salió de escena. Pausé el video. Mis manos sudaban tanto que el ratón casi se me resbala. Intenté respirar, pero parecía que no había aire suficiente en la sala. ¿Qué era aquello? ¿Por qué mi esposo estaba cavando un agujero enorme en el patio, escondiendo lona, cuerda y cinta adhesiva? ¿Y por qué hacerlo en medio de la noche, a escondidas? Busqué otras fechas. Él había hecho esto en al menos 3 noches diferentes en las últimas 2 semanas. Siempre el mismo patrón. Llegar tarde, ir directo al patio, cavar, organizar materiales, cubrir todo de vuelta. Y en una de las grabaciones vi algo que me hizo levantar y caminar en círculos por la sala, con ganas de vomitar. Ricardo estaba agachado cerca del agujero y tenía un objeto en la mano. Acerqué la imagen lo máximo que pude. Era un cuchillo grande, de mango negro, que él limpiaba cuidadosamente con un paño antes de guardar en una bolsa. No era un cuchillo de cocina, era un cuchillo de caza, del tipo que corta carne con precisión. Me senté en el suelo, abrazando mis rodillas, intentando no entrar en pánico. Mi esposo, el hombre que yo amaba, que compartía la cama conmigo todas las noches, que me besaba cada mañana antes de salir para el trabajo, estaba cavando una fosa en nuestro patio. Una fosa del tamaño de un cuerpo humano, y preparando herramientas que parecían destinadas a... ¿Qué? ¿Atar a alguien? ¿Esconder a alguien? Y la única pregunta que martilleaba en mi cabeza, insistente y aterrorizante, era ¿para quién es esa fosa? Me quedé paralizada en el suelo de la oficina el tiempo suficiente para que mis piernas comenzaran a hormiguear. La luz del computador iluminaba mi rostro en tonos azulados, mientras mi cerebro intentaba desesperadamente encontrar una explicación racional para lo que acababa de ver. Tal vez Ricardo estaba haciendo algún trabajo de jardinería complejo. Tal vez necesitaba enterrar escombros, restos de construcción, alguna cosa que exigiera un agujero profundo. Pero entonces, ¿por qué la lona? ¿Por qué la cuerda? ¿Por qué el cuchillo? ¿Y por qué esconderme todo esto a mí? Miré nuevamente la nota de doña Guadalupe, todavía arrugada en mi mano. Tu vida puede estar en peligro. Las palabras parecían pulsar en el papel, ganando un peso que ya no podía ignorar. ¿Será que ese agujero era para mí? La idea era demasiado absurda para procesar. Ricardo me amaba. ¿No es así? Siempre fue atento, cuidadoso, presente. Nunca me levantó la voz. Nunca demostró señal alguna de violencia o agresividad. Éramos felices. Yo estaba segura de que éramos felices. Pero entonces, ¿por qué esa sensación en mi pecho, ese escalofrío en la espina, esa voz pequeña e insistente en mi cabeza diciendo que algo estaba muy, muy mal? Me levanté del suelo con dificultad y volví a la sala. Miré por la ventana en dirección a la casa de doña Guadalupe. Estaba todo oscuro y silencioso ahora. Ella había dejado de gritar hacía unos minutos. La nota decía que fuera hasta allí, que ella estaría esperando. Parte de mí quería cerrar todas las puertas,
meterme bajo las mantas y fingir que nada de aquello estaba sucediendo. Esperar a que Ricardo volviera del viaje, actuar normalmente, tal vez hasta preguntar sobre la tarima de forma casual y evaluar su reacción. Pero otra parte de mí, la parte que acababa de ver a mi esposo preparar lo que se parecía mucho a una fosa clandestina, sabía que no podía simplemente ignorar aquello. Si doña Guadalupe tenía información, si ella sabía algo que yo no sabía, necesitaba escucharla. Me puse unos tenis, me vestí con una sudadera por encima del pijama y tomé mi celular. Verifiqué 3 veces que tuviera la batería llena. Pensé en llamar a alguien, a mi hermana, a mi mamá, a una amiga. ¿Pero qué diría? Oye, creo que mi marido está cavando una fosa en el patio. ¿Voy a casa de la vecina loca a investigar? Iban a pensar que me estaba volviendo loca. Abrí la puerta principal con cuidado, mirando a ambos lados antes de salir. El fraccionamiento estaba completamente silencioso. No había alumbrado público fuerte, solo los postes espaciados que creaban más sombras que luz. La casa de doña Guadalupe estaba a solo 20 metros de la mía, pero el camino hasta allí parecía kilométrico. Caminé rápido por la acera, los brazos cruzados sobre el pecho. Cuando llegué al portón de ella, dudé. ¿Y si esto era una trampa? ¿Y si doña Guadalupe estuviera realmente loca y me estuviera atrayendo dentro de su casa con algún propósito chiflado? Pero entonces la puerta principal se abrió, iluminando el camino hasta la entrada. Y allí estaba ella. Doña Guadalupe no parecía en absoluto la mujer despeinada e histérica que yo veía corriendo por las calles todas las noches. Estaba usando ropa sencilla pero limpia, pantalón de chándal y una sudadera de manga larga. El cabello blanco estaba recogido en un moño bajo y organizado, y sus ojos, los ojos que yo siempre imaginé vacíos y confusos, estaban perfectamente lúcidos, fijos en mí con una intensidad que me hizo detenerme a mitad de camino. «Sofía», dijo, y su voz era firme, sin rastro alguno de la locura performática que yo estaba acostumbrada a escuchar. «Pasa, por favor. Necesitamos hablar». Tragué saliva y avancé. Pasé por el portón, crucé el pequeño jardín delantero y entré en la casa. El interior era sorprendentemente normal. Muebles antiguos pero bien cuidados, olor a lavanda, todo arreglado y limpio. Nada que sugiriera que una persona con demencia senil vivía allí. Doña Guadalupe cerró la puerta detrás de mí y puso el seguro. El sonido del cerrojo me hizo saltar. «Disculpa», dijo ella, notando mi sobresalto. «Es precaución. Siéntate, por favor». Ella señaló un sofá de tela floreada y me senté en la orilla, tensa, las manos apretadas en mi regazo. Doña Guadalupe se sentó en un sillón frente a mí y me miró con una seriedad que me hizo sentir como si estuviera siendo evaluada. «¿Viste las imágenes?», preguntó directamente, sin rodeos. Asentí, la voz atrapada en la garganta. «¿Y?», insistió. «¿Entendiste lo que está pasando?». Yo no sé», admití, y mi voz salió débil, casi un susurro. «Ricardo está cavando un agujero en el patio. Hay una lona, herramientas, pero no entiendo». «¿Por qué? ¿Para qué?». Doña Guadalupe suspiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas para contar algo muy pesado. «Sofía, voy a ser directa contigo porque no tenemos mucho tiempo. Ricardo no es quien tú crees que es. Y ese agujero en tu patio no es para una tarima o una remodelación». Mi corazón se aceleró. «¿De qué estás hablando?». «Estoy hablando de que tu esposo está planeando matarte». Las palabras cayeron sobre mí como un balde de agua fría. Negué con la cabeza, rehusando. «No. Eso no tiene sentido. Ricardo me ama. Él finge amarte». Doña Guadalupe me interrumpió, la voz dura pero no cruel. «Así como fingió amar a las otras», parpadeé, confundida. «¿Las otras?». Ella se levantó y fue hasta un pequeño escritorio en la esquina de la sala. Abrió un cajón y sacó una carpeta de archivo.
Volvió y la colocó frente a mí, abriéndola para revelar un montón de papeles, fotos impresas y anotaciones. Hace 6 años, una mujer llamada Berenice murió en circunstancias sospechosas. Estaba casada con un hombre que trabajaba en el sector de tecnología. Vivían en una casa apartada, así como ustedes. Fue encontrada muerta en el patio y la policía archivó el caso como accidente doméstico, caída seguida de traumatismo craneal. El esposo, devastado, vendió la casa y desapareció. Ella empujó una foto en mi dirección. Era de una mujer joven, bonita, de cabello castaño y sonrisa amplia. Y a su lado, en la foto de boda, estaba un hombre. Un hombre que no reconocí de inmediato, pero que tenía rasgos familiares. La mandíbula, la forma de los ojos. 2 años después, doña Guadalupe continuó volteando otra página. Otra mujer, Carla, casada con un gerente comercial, misma historia, casa apartada, muerte súbita, archivado como accidente. Otra foto, otra mujer, otro hombre a su lado, y esta vez, incluso con el cabello diferente y los lentes que él usaba en la imagen, lo reconocí. Era Ricardo. Mi cabeza dio vueltas. No, no puede ser. Ese no puede ser él. Él cambia de nombre, de apariencia, de ciudad, pero el patrón es siempre el mismo, Sofía. Se casa con mujeres que tienen algún patrimonio, alguna herencia, algo de valor. Las enamora, construye una vida aparentemente perfecta, y luego, cuando el momento es el adecuado, las elimina y se queda con todo. Sentí como si el suelo se estuviera abriendo debajo de mí. ¿Cómo sabes todo esto? ¿Quién eres tú? Doña Guadalupe se inclinó hacia adelante, los ojos fijos en los míos. Fui investigadora privada durante 30 años, Sofía. Me jubilé hace 10, pero aún mantengo contactos. Cuando Ricardo y tú se mudaron aquí, lo reconocí. Llevó tiempo, mucha investigación, cruce de datos, pero estaba segura de que era él. El problema es que no tengo pruebas concretas suficientes para que la policía actúe. Así que comencé a vigilarlo. Y a fingir que estaba loca para que él no desconfiara de mí. La miré, aturdida. ¿Usted fingía estar loca para protegerme? Para protegerte y reunir evidencia, confirmó. Pero el tiempo se está acabando. Ricardo está acelerando el plan. Cavó ese agujero en los últimos días porque se está preparando. Y cuando él regrese de ese viaje, Sofía, él va a ejecutar. Me llevé las manos al rostro, intentando contener las lágrimas que comenzaban a caer. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo? No tengo una fortuna, no tengo nada especial. Heredaste esta casa de tus padres, ¿no fue así? Doña Guadalupe me interrumpió. Una casa en un terreno grande, valorado, en un área que está siendo muy buscada por desarrolladoras. Ricardo lo sabe. Se casó contigo por eso. Era verdad. Mis padres habían muerto en un accidente automovilístico hacía 5 años, poco antes de que conociera a Ricardo. La casa había sido mi herencia. Ricardo siempre dijo que adoraba el lugar, que quería construir nuestro futuro allí. Pero ahora, mirando hacia atrás, me di cuenta de que él había sido quien sugirió que nos mudáramos aquí, quien insistió en que sería perfecto, quien planeó todo hasta el más mínimo detalle. ¿Qué estaba esperando?, pregunté, con la voz ahogada. ¿Por qué ahora? Probablemente esperó tiempo suficiente para no levantar sospechas. 4 años de matrimonio es un tiempo razonable. Y ahora, con el terreno valorándose cada vez más, debe haber decidido que es el momento. Respiré hondo, intentando organizar mis pensamientos. ¿Qué hago? ¿Voy a la policía? ¿Muestro las imágenes? Doña Guadalupe negó con la cabeza. Las imágenes muestran comportamiento sospechoso, pero no son prueba de crimen. Él puede alegar que estaba haciendo cualquier otra cosa. Y sin un cuerpo, sin evidencia concreta de intención de homicidio, la policía no puede arrestarlo. «¿Entonces qué hago?», pregunté, desesperada. «¿Espero a que me mate?». «No», dijo doña Guadalupe, firme.
Lo atrapamos en flagrancia. Hacemos que él se rebele. La miré sin entender. Vas a volver a casa. Vas a actuar normalmente cuando él regrese del viaje. Y vamos a armar una situación en la que él se vea forzado a mostrar sus verdaderas intenciones, con testigos, con pruebas irrefutables. Todo mi cuerpo temblaba. Eso es una locura. No puedo fingir que todo está bien sabiendo que él quiere matarme. Puedes, Sofía, y vas a poder, porque la alternativa es huir ahora y pasar el resto de la vida mirando hacia atrás, esperando que él te encuentre. Hombres como Ricardo no se rinden fácilmente. Cerré los ojos, sintiendo el peso de la decisión. Mi vida entera había cambiado en una sola noche. El hombre que amaba, en quien confiaba, era un asesino. Y ahora yo necesitaba ser lo suficientemente fuerte para enfrentarlo. ¿Qué necesito hacer?, pregunté finalmente, abriendo los ojos y mirando a doña Guadalupe. Ella sonrió. No una sonrisa feliz, sino una sonrisa de alguien que reconoce el valor cuando lo ve. Primero, vas a volver a casa. Mañana actúas como si nada hubiera pasado. Respondes sus mensajes normalmente. Y cuando él regrese, ponemos nuestro plan en acción. Volví a casa con las piernas temblorosas y la cabeza dando vueltas. Cada sombra en la calle parecía observarme. Cada ruido me hacía saltar. Cerré la puerta con llave tan pronto entré. Verifiqué todas las ventanas 2 veces y fui directo al dormitorio. Pero no pude dormir ni un minuto esa noche. Me quedé acostada en la cama, mirando el techo, intentando procesar todo lo que doña Guadalupe me había contado. Ricardo, mi esposo, era un asesino en serie que mataba por dinero. Lo había hecho antes, con otras mujeres, y ahora yo era la siguiente en la lista. Tomé el celular varias veces, pensando en llamar a mi hermana, a alguien de la familia. ¿Pero qué diría? Descubrí que mi marido quiere matarme, pero no tengo pruebas, así que necesito fingir que todo está bien para atraparlo en flagrancia. Me internarían. De madrugada recibí un mensaje de Ricardo. Amor, la reunión terminó tarde. Mañana hay más. Te amo. Duerme bien. Miré esas palabras en la pantalla, tan comunes, tan normales, tan cariñosas, y sentí náuseas. ¿Cómo podía escribir eso sabiendo lo que estaba planeando hacerme? ¿Cómo alguien puede ser tan frío, tan calculador? Respondí con un simple, te amo también, buenas noches, como haría normalmente. Y luego me quedé mirando la conversación, preguntándome cuántas otras mujeres habían recibido mensajes parecidos de él antes de morir. Cuando el sol finalmente salió, yo estaba exhausta pero incapaz de relajarme. Tomé una ducha larga, dejando que el agua caliente cayera sobre mí mientras lloraba en silencio. Intenté recomponerme. Necesitaba actuar normalmente. No podía dar ninguna señal de que sabía algo. Durante el día trabajé en el computador, o al menos fingí trabajar. En realidad, pasé horas buscando en Internet, buscando información sobre las mujeres que doña Guadalupe había mencionado. Encontré noticias antiguas, obituarios, algunos artículos sobre las muertes. Y en todos, la misma narrativa. Accidentes domésticos trágicos, maridos devastados, ninguna sospecha. Ricardo había sido perfecto en cubrir sus rastros. Si no fuera por doña Guadalupe, él habría sido perfecto conmigo también. Por la tarde, ella apareció en mi puerta, vestida con su ropa de siempre, un poco descuidada, el cabello despeinado a propósito. Pero sus ojos estaban alertas, inteligentes. ¿Podemos hablar?, preguntó, lo suficientemente alto para que pareciera que solo estaba siendo una vecina amable. La dejé entrar. Nos sentamos en la sala y ella me pasó un pequeño objeto, un broche de perla. Es una cámara y micrófono, explicó en voz baja. Ponte esto cuando Ricardo regrese, grabará todo. Tomé el broche, sintiendo el peso de él en la palma de mi mano. Parecía tan pequeño, tan frágil, para cargar la responsabilidad de posiblemente salvar mi vida. ¿Y después?, pregunté. ¿Cuál es el plan exacto? Doña Guadalupe se inclinó hacia adelante.
Cuando él regrese, vas a decirle que necesitas hablar con él sobre algo importante. Lo llevarás al patio, cerca del agujero que él cavó. Lo vas a confrontar, pero de forma que él se sienta en control. Hombres como él adoran echarse flores, presumir cuando creen que ganaron. ¿Y si él me ataca antes de eso? Yo estaré vigilando. Tengo cámaras apuntadas a tu patio desde mi casa. A la menor señal de peligro real, llamo a la policía. Pero necesitamos que él se incrimine, Sofía. Necesitamos que él admita lo que está planeando, de preferencia con detalles. Me mordí el labio, nerviosa. ¿Y si él no cae en la trampa? ¿Y si se da cuenta? No se dará cuenta. Hombres como Ricardo son arrogantes. Él cree que eres demasiado frágil, demasiado ingenua para desconfiar de él. Usa eso a tu favor. Pasamos el resto de la tarde ensayando. Doña Guadalupe me hizo repetir varias veces lo que debía decir, cómo debía actuar, cómo provocar a Ricardo de forma sutil sin parecer demasiado obvio. Era como memorizar un guión para una obra de teatro, excepto que el escenario era mi propia casa y el precio del error era mi vida. Ricardo regresó el sábado por la noche, tal como lo planeado. Escuché su coche entrando en la cochera y todo mi cuerpo se contrajo. Respiré hondo, ajusté el broche con cámara en mi blusa y forcé una sonrisa en mi rostro. Cuando entró por la puerta, estaba con la maleta de viaje y esa sonrisa encantadora que un día me hizo enamorarme. Vino hacia mí, me abrazó fuerte y me besó largamente. «Me hiciste falta», murmuró contra mi cabello. «Tú también», mentí, mi estómago revuelto. Soltó la maleta y fue a la cocina a tomar agua. Yo lo seguí, intentando parecer casual. «¿Cómo estuvo el viaje?», pregunté, apoyándome en la barra. «Productivo. Cerramos unos buenos contratos. Voy a necesitar viajar de nuevo el próximo mes, pero esta vez será más rápido». Fue todo lo que pude decir. Él me miró, la cabeza ligeramente inclinada. «¿Estás bien? Pareces cansada». «Solo que no dormí muy bien sola aquí. La casa se queda muy silenciosa». «¿Doña Guadalupe no hizo de las suyas?», preguntó, y noté un brillo extraño en sus ojos al mencionar el nombre de ella. «Sí hizo. Corrió gritando ayer de nuevo, pero ya estoy acostumbrada». Ricardo esbozó una pequeña sonrisa. «Pobrecita, va a terminar lastimándose en algún momento de estos». La forma en que dijo eso me dio escalofríos. Parecía más una predicción que preocupación genuina. Aclaré mi garganta. «Ricardo, quería hablar contigo sobre una cosa. Es importante». Él se enderezó, atento. «Claro, ¿qué pasó?». «Es sobre el patio, sobre lo que estás construyendo allí». Vi un cambio sutil en su expresión, una tensión casi imperceptible alrededor de sus ojos. «¿La tarima? ¿Qué tiene?». «Es que estaba mirando por la ventana el otro día y vi que hiciste un agujero muy grande allí, y me dejó curiosa. ¿Puedes mostrarme cómo va a quedar? Quiero entender el proyecto». Ricardo se quedó en silencio por un momento demasiado largo. Luego sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. «Claro, amor. ¿Quieres ir ahora?». «Podemos», respondí, intentando mantener la voz firme. Pasó su brazo por mis hombros y me guió hasta la puerta trasera. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Pasamos por el área de servicio y salimos al patio. La noche estaba clara, con una luna llena que iluminaba todo con una luz plateada y fría. Caminamos por el césped hasta llegar cerca del guamúchil. Y allí estaba, el agujero. Lo había cubierto con tablas de madera, probablemente para disimular, pero se podían ver los bordes, la tierra removida alrededor. «Entonces», dijo Ricardo, soltando mi hombro y caminando hasta la orilla del agujero. «Aquí va a ser la cimentación de la tarima. Necesita ser profundo para quedar estable». «Parece muy profundo para una simple tarima», comenté, acercándome cautelosamente. «Es que quiero hacer algo elaborado, con diferentes niveles, ¿sabes? Va a quedar hermoso». Hablaba con tanta naturalidad, tanta convicción, que por un segundo casi le creí.
Casi olvidé que estaba mirando lo que probablemente sería mi sepultura. «Ricardo», comencé, y mi voz tembló ligeramente. «Necesito preguntarte una cosa, y quiero que seas honesto conmigo». Él se volteó hacia mí, con la expresión curiosa. «Claro, puedes preguntar». «¿Por qué te casaste conmigo?» La pregunta lo tomó por sorpresa. Él parpadeó, confundido. «¿Cómo que por qué?» «Porque te amo, Sofía. Tú lo sabes». «¿Pero por qué yo específicamente? ¿Qué te atrajo de mí?» «Amor, ¿por qué estás preguntando esto?», dijo, dando un paso en mi dirección. «¿Te estás sintiendo insegura? Solo responde, por favor». Ricardo suspiró, como si estuviera siendo paciente con una niña. «Tú eres especial, inteligente, bonita, independiente. Cuando te conocí, supe que quería pasar mi vida contigo». «¿Y la casa?», pregunté, mi voz volviéndose más firme. «La casa que heredé de mis padres». «¿Eso tuvo alguna influencia en tu decisión?». Vi el cambio en su rostro. Sutil, pero estaba allí, la máscara comenzando a agrietarse. «¿Qué clase de pregunta es esa?», dijo, y había una dureza nueva en su tono. «Es una pregunta simple, Ricardo. ¿Te casaste conmigo por la casa?». Él soltó una risa corta, sin humor. «Estás siendo ridícula». «¿Ridícula?», repetí, sintiendo que la rabia comenzaba a hervir dentro de mí. «Sé sobre las otras, Ricardo. Berenice, Carla. Sé lo que hiciste con ellas». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los grillos dejaron de cantar. Ricardo se quedó completamente inmóvil, mirándome con una intensidad que me hizo querer correr. Pero me forcé a quedarme quieta, a mirarlo de vuelta. Y entonces, lentamente, sonrió. Pero no era la sonrisa encantadora y cálida que yo conocía. Era algo frío, vacío, aterrador. «Entonces lo sabes», dijo calmadamente, como si estuviéramos comentando sobre el clima. «La viejita loca te lo contó, ¿no fue así? Sabía que estaba fingiendo. Debería haberme deshecho de ella primero». Mi sangre se congeló. Acababa de confesar. Acababa de admitir todo. «¿Por qué, Ricardo?», pregunté, y mi voz salió quebrada. «¿Por qué hacer esto?». Él se encogió de hombros, las manos en los bolsillos, completamente relajado. «Dinero, claro. ¿Por qué más?». «Crecí sin nada, Sofía. Tuve que trabajar como un condenado toda la vida solo para sobrevivir. Y luego me di cuenta de que había un camino más fácil. Mujeres solitarias, con patrimonio, desesperadas por compañía. Era casi demasiado fácil». «Eres un monstruo», susurré. «Soy práctico», corrigió. «Y tú habrías sido la más fácil de todas, si esa bruja no se hubiera metido». Él sacó las manos de los bolsillos y vi que sostenía algo. Una cuerda. «Pero está bien», continuó, avanzando despacio en mi dirección. «Esto solo complica un poco las cosas, pero el resultado será el mismo». Retrocedí, pero él fue más rápido. Agarró mi brazo con fuerza, tirando de mí hacia el agujero. «¡No!», grité, intentando soltarme. Y entonces, de repente, luces fuertes se encendieron alrededor del patio. Voces gritando, personas corriendo. Ricardo se detuvo, confundido, mirando a todos lados. Y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, policías surgieron de detrás de la cerca, de los laterales de la casa, rodeándonos completamente. «Policía, suéltela y ponga las manos donde podamos ver». Ricardo me soltó aturdido. Corrí lejos de él hacia los policías. Y allí, cerca de la cerca, vi a doña Guadalupe con una tableta en las manos mostrando la grabación en vivo de lo que acababa de suceder. Ella había planeado todo. Las cámaras, la policía escondida, esperando el momento exacto. Ricardo fue esposado, aún sin parecer creer que había sido atrapado. Me miró una última vez antes de ser llevado, y lo que vi en sus ojos no fue remordimiento o arrepentimiento. Era solo rabia por haber fallado.
Los días que siguieron fueron un borrón de declaraciones, abogados y entrevistas con la policía. La casa quedó acordonada como escena del crimen por casi una semana entera. Cordón de aislamiento amarillo, peritos revisando cada rincón del patio, excavando el agujero que Ricardo había cavado, buscando más evidencia. Encontraron más de lo que esperaban. Además de la lona, la cuerda y la cinta adhesiva, hallaron una caja de herramientas enterrada cerca del guamúchil. Dentro de ella, guantes quirúrgicos, más cuerdas, una sierra manual, productos de limpieza pesada e instrucciones escritas en detalle sobre cómo deshacerse de un cuerpo sin dejar rastros. Ricardo había planeado cada paso con una frialdad que me dejó nauseabunda por días. Fui obligada a quedarme en un hotel durante el período de la investigación. Doña Guadalupe se ofreció a quedarse conmigo, y acepté sin dudar. No podía estar sola. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Ricardo esa noche, admitiendo todo con esa calma aterradora. Las grabaciones del broche con cámara y las cámaras que doña Guadalupe había instalado estratégicamente alrededor de la casa fueron fundamentales. Capturaron cada palabra de su confesión, cada movimiento. No había forma de negarlo, de alegar malentendido o montar una defensa. Ricardo estaba acabado. La investigación se profundizó. La policía comenzó a investigar los casos anteriores que doña Guadalupe había mencionado. Berenice y Carla. Los casos fueron reabiertos, se solicitaron exhumaciones, se hicieron nuevos análisis forenses. Y, una por una, las piezas encajaron. Ricardo no era solo un asesino. Era un depredador meticuloso que había operado por casi una década, cambiando de identidad, de apariencia, de ciudad, siempre un paso adelante de las autoridades. Había usado al menos 5 nombres diferentes. Tenía cuentas bancarias en 3 estados. Y, lo más perturbador de todo, tenía un cuaderno donde anotaba detalles sobre sus víctimas. Cuando la policía me mostró el cuaderno, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Allí estaba yo, Sofía, 32 años, diseñadora gráfica, heredera de propiedad valuada en 8 millones de pesos, debilidades, baja autoestima, dependencia emocional, familia distante. Estrategia: romance intenso, matrimonio rápido, aislamiento gradual de los amigos. Eliminación prevista para después de 4 años de matrimonio. Método: caída accidental seguida de traumatismo craneal. Había planeado mi muerte desde el principio. Desde el primer encuentro, la primera conversación, el primer beso. Todo había sido calculado, ensayado, ejecutado con precisión quirúrgica. Encontré mi entrada junto a las anotaciones sobre Berenice y Carla. Los métodos eran siempre parecidos, pero adaptados a cada situación. Berenice había caído de una escalera. Carla se había ahogado en la bañera. Yo sería víctima de un accidente en el patio, probablemente empujada dentro del agujero y dejada allí hasta morir, o muerta antes y enterrada. Lloré por horas después de ver aquello. No por Ricardo, sino por mí misma. Por cuánto tiempo había vivido al lado de un monstruo sin darme cuenta. Por cómo había sido manipulada, usada, transformada en nada más que una transacción financiera. Mi familia, finalmente, se enteró de todo. Mi hermana viajó inmediatamente para quedarse conmigo. Mi madre entró en shock y necesitó acompañamiento médico por algunos días. Todo el mundo había adorado a Ricardo. Había sido el yerno perfecto, el cuñado atento, el esposo ejemplar. La idea de que todo había sido una farsa, una performance elaborada, era demasiado difícil de procesar. ¿Cómo no te diste cuenta?, me preguntó mi hermana una noche, mientras estábamos sentadas en el cuarto del hotel. No era una acusación, sino una pregunta genuina, cargada de confusión y dolor. Porque él era bueno en eso, respondí, mirando la pared. Sabía exactamente qué decir, cómo actuar, cuándo retroceder y cuándo avanzar. Él estudió esto, Amanda. Estudió cómo manipular personas, cómo leer debilidades y usarlas.
Y yo estaba vulnerable cuando lo conocí. Acababa de perder a nuestros padres. Estaba sola, perdida. Él se aprovechó de eso. Amanda tomó mi mano y la apretó. Esto no es culpa tuya, Sofía. Nada de esto es culpa tuya. Racionalmente, yo sabía que ella tenía razón, pero emocionalmente cargaba un peso enorme de vergüenza. Vergüenza de haber sido engañada. Vergüenza de no haber visto las señales. Vergüenza de haber confiado ciegamente en alguien que estaba planeando matarme. El juicio fue rápido. Con toda la evidencia, Ricardo no tuvo mucho espacio para maniobrar. Su abogado intentó alegar locura temporal, pero las anotaciones meticulosas en el cuaderno, la planificación detallada, la ejecución fría de asesinatos anteriores, todo eso probaba que estaba perfectamente consciente de sus acciones. Fui llamada a testificar. Tuve que sentarme en ese tribunal a pocos metros de Ricardo y contar mi historia. Mirarlo mientras relataba cómo había sido manipulada, engañada, casi muerta. Él me miró durante toda la declaración, no con rabia o remordimiento, solo con esa misma expresión vacía, como si yo fuera un problema matemático que él no había conseguido resolver adecuadamente. Cuando fue su turno de hablar, Ricardo se rehusó a mostrar arrepentimiento alguno. Dijo que había hecho lo que era necesario para sobrevivir en un mundo injusto, que mujeres como yo, que heredaban patrimonio sin trabajar por él, no merecían aquello. Que él estaba solo redistribuyendo recursos de forma más eficiente. La frialdad con que hablaba era perturbadora. Hasta el juez pareció afectado. Fue condenado a 3 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional, una por cada víctima confirmada: Berenice, Carla y el intento contra mí. La fiscalía estaba investigando otros casos aún, de mujeres que habían desaparecido en circunstancias sospechosas en ciudades donde Ricardo había vivido. Cuando la sentencia fue leída, sentí un alivio inmenso, pero también un vacío extraño. Se había hecho justicia, pero las cicatrices permanecían. Volví a casa semanas después del juicio. La policía había liberado la propiedad, pero no podía mirarla de la misma forma. Cada habitación cargaba memorias envenenadas. La sala donde veíamos películas. La cocina donde él preparaba el desayuno para mí los domingos. El cuarto donde dormíamos juntos, donde él me abrazaba todas las noches mientras planeaba mi muerte. Doña Guadalupe apareció el primer día que regresé. Traía un pastel casero y una sonrisa amable. «¿Cómo estás?», preguntó, sentándose conmigo en el porche. «Sobreviviendo», respondí honestamente. Creo que es la mejor descripción. Solo sobreviviendo. Ella asintió, comprensiva. Llevará tiempo. El trauma no se cura de la noche a la mañana. Pero eres fuerte, Sofía. Más fuerte de lo que imaginas. No me siento fuerte, me siento estúpida, rota. No eres ninguna de las dos, dijo firmemente. Fuiste víctima de un depredador sofisticado. Eso no te hace débil o tonta, te hace humana. Nos quedamos en silencio por un momento, observando el patio. El agujero había sido rellenado, el césped replantado. Pronto, no habría señal física de lo que había sucedido allí, pero las marcas emocionales permanecerían por mucho tiempo. «¿Por qué hizo esto?», pregunté de repente. «¿Por qué arriesgó tanto para salvarme? Usted ni siquiera me conocía bien». Doña Guadalupe suspiró, mirando el horizonte. «Porque ya he visto muchas víctimas a lo largo de mi carrera. Mujeres que fueron engañadas, usadas, descartadas. Y la mayoría de las veces llegaba demasiado tarde. Solo podía recolectar evidencia, cerrar casos, traer justicia post-mortem. Pero contigo tuve la oportunidad de llegar a tiempo, de impedir que otra vida fuera desperdiciada. No podía dejar pasar esa oportunidad». Sentí lágrimas ardiendo en mis ojos. «Gracias, gracias por no rendirse conmigo». Ella apretó mi mano. «No tienes que agradecer. Solo promete que seguirás viviendo. Viviendo de verdad. No solo existiendo.
No dejes que él te robe más de lo que ya robó. Era un pedido difícil, porque Ricardo había robado mucho. Había robado mi confianza, mi inocencia, mi capacidad de creer en la gente fácilmente. Había transformado cada relación que había tenido en algo sospechoso, contaminado. Pero prometí intentarlo. Le prometí a ella y a mí misma que no dejaría que ese trauma me definiera para siempre. Los primeros meses fueron los más difíciles. Comencé terapia intensiva, 2 veces por semana. Mi terapeuta, doctora Paulina, era especialista en trauma y TEPT. Me ayudó a entender que lo que estaba sintiendo, el miedo constante, las pesadillas recurrentes, la desconfianza generalizada, eran respuestas normales a una situación anormal. Pasaste por una traición profunda, me explicó en una de las sesiones. No fue solo el descubrimiento de que tu marido quería matarte. Fue la percepción de que la persona en la que más confiabas, que compartía tu vida, tu cama, tus sueños, nunca fue quien pensaste que era. Eso sacude los cimientos de lo que crees sobre las relaciones, sobre tu propia capacidad de juicio. Tenía razón. Yo cuestionaba cada decisión que había tomado, cada momento que había pasado con Ricardo, intentando identificar las señales que había perdido. ¿Cómo había conseguido engañarme tan completamente? ¿Qué tipo de persona era yo para no haberme dado cuenta de que estaba viviendo con un asesino? Tú no eres responsable de su sociopatía, doctora Paulina insistía siempre. Personas como Ricardo son maestros de la manipulación. Gastan años perfeccionando sus máscaras. No es un fallo tuyo no haber visto a través de ella. Intelectualmente lo entendía, pero emocionalmente cargaba la culpa como una piedra en el pecho. Vendí la casa. Ya no podía vivir allí. Cada habitación me asfixiaba, cada sombra me asustaba. Compré un apartamento pequeño en el centro de la ciudad, en un edificio con portería 24 horas y cámaras en todos los pisos. Necesitaba sentirme segura, aunque fuera una ilusión. Doña Guadalupe también se mudó. Dijo que quería estar más cerca del centro, más cerca de mí. Alquiló un apartamento en el mismo edificio, 3 pisos arriba. Se convirtió en más que una vecina. Se convirtió en familia, la única persona que realmente entendía por lo que yo había pasado. Ella me presentó a un grupo de apoyo para víctimas de violencia doméstica y abuso. Al principio, me resistí. No fui abusada físicamente, argumenté. Ricardo nunca me levantó la mano. Pero abusó de ti psicológicamente, replicó doña Guadalupe. La manipulación es abuso, Sofía. El control es abuso. Y la planificación de homicidio definitivamente califica. Fui a la primera reunión renuente, sintiendo que estaba invadiendo un espacio que no era mío. Pero tan pronto como las otras mujeres comenzaron a compartir sus historias, me di cuenta de que tenía más en común con ellas de lo que imaginaba. Historias de manipulación sutil. De aislamiento gradual de amigos y familia. De gaslighting, cuando el abusador te hace dudar de tu propia percepción de la realidad. De control financiero disfrazado de cuidado. De amenazas veladas encubiertas por declaraciones de amor. Una mujer, Julia, describió cómo su exmarido la convenció lentamente de que ella era incapaz de tomar decisiones sola. Comenzó con pequeñas cosas. Deja que yo elija el restaurante, tú siempre dudas demasiado. Y escaló hasta el punto en que ella no podía ni comprar ropa sin la aprobación de él. Otra, Mariana, contó cómo su pareja la aisló de toda la familia, creando conflictos fabricados, haciéndole creer que todos estaban en su contra, que solo él realmente se preocupaba. Yo reconocía elementos de esas historias en mi propia experiencia. Ricardo nunca había sido agresivo o controlador de forma obvia. Pero mirando hacia atrás, veía los patrones. Cómo sutilmente me desmotivaba a mantener contacto frecuente con mi familia, siempre con excusas razonables. Cómo siempre sabía exactamente qué decir para hacerme sentir culpable cuando yo cuestionaba algo. Cómo yo me había vuelto gradualmente dependiente de su aprobación para sentirme bien conmigo misma.
Compartí mi historia por primera vez en ese grupo. Fue liberador y aterrador al mismo tiempo. Cuando terminé, estaba temblando, lágrimas corriendo por mi rostro, pero al mirar alrededor vi solo comprensión, solidaridad, fuerza colectiva. «Sobreviviste», dijo Julia, tomando mi mano. «Viste el mal a los ojos y sobreviviste. Eso te convierte en una guerrera». No me sentía como una guerrera, pero estaba comenzando a entender que la supervivencia por sí misma era un acto de coraje. Volví al trabajo gradualmente. El diseño gráfico era algo que podía hacer desde casa, a mi propio ritmo. Mis clientes eran comprensivos con los plazos más flexibles que yo necesitaba. La creatividad fue difícil al principio. ¿Cómo crear algo bonito cuando tu mundo interior estaba tan feo? Pero lentamente regresó. Cada proyecto concluido era una pequeña victoria. Prueba de que yo todavía era capaz, todavía era funcional, todavía tenía valor más allá de ser víctima de Ricardo. Doña Guadalupe se convirtió en parte de mi rutina diaria. Tomábamos café juntas todas las mañanas. Ella contaba historias de los casos antiguos que investigó, siempre con lecciones incluidas sobre resiliencia, sobre no dejar que el mal gane, sobre la importancia de confiar en los instintos. «Tu instinto estaba intentando avisarte», me dijo una mañana. Sentiste que algo estaba mal, incluso sin poder nombrar el qué. El problema es que se nos enseña a ignorar esos instintos, especialmente a las mujeres. Se nos enseña a ser educadas, a dar el beneficio de la duda, a no hacer un drama. Pero a veces, hacer un drama salva tu vida. Pensé en las noches que había pasado en vela, sintiendo esa sensación extraña en el pecho cuando miraba a Ricardo. En las veces que cuestioné mentalmente alguna cosa que él dijo, pero dejé pasar. En los momentos en que todo mi cuerpo gritaba, algo está mal, pero mi cabeza racionalizaba, encontraba explicaciones. ¿Cómo sabemos cuándo confiar en los instintos y cuándo estamos solo siendo paranoicas?, pregunté. Doña Guadalupe pensó por un momento. Creo que la cuestión no es saber con certeza. Es darte permiso para investigar, para hacer preguntas incómodas, para poner tu seguridad por encima de la educación. Es mejor ser llamada paranoica y estar viva que ser considerada confiada y terminar muerta. Era una verdad dura, pero necesaria. 6 meses después del juicio recibí una carta. Era de Ricardo, de la cárcel. Mi primer instinto fue romperla sin leer. Pero la curiosidad ganó. La carta era corta, escrita con letra esmerada. Sofía, sé que probablemente no quieres saber de mí. No espero perdón ni comprensión, pero quería que supieras que, de todas, fuiste la más difícil. No por la ejecución. Esa sería simple, sino porque por algunos momentos, breves que fueran, llegué a cuestionarme si podría realmente tener algo real. Si podría parar. Pero la verdad es que no sé cómo ser otra cosa aparte de lo que soy. No sé cómo sentir lo que las personas normales sienten. Y tal vez al final, tú fuiste la afortunada. Escapaste. Las otras no tuvieron esa oportunidad. No sé si esto ofrece algún consuelo. Probablemente no. Pero pensé que deberías saber. Fuiste la única que estuvo cerca de hacerme querer cambiar. Solo que no fue lo suficientemente cerca. R. Leí la carta 3 veces, sintiendo una mezcla extraña de rabia, asco y una tristeza profunda. Incluso ahora, incluso detrás de las rejas, estaba intentando manipular. Intentando plantar la idea de que yo había sido especial, que nuestra conexión había significado algo, pero no significó. No para él, de cualquier forma. Para él, yo era un medio para un fin, y esa carta era solo otro intento de ejercer control, de ocupar espacio en mi cabeza. Rompí la carta en pedazos pequeños y la tiré a la basura. Bloqueé cualquier posibilidad de correspondencia futura. Él no merecería ni un segundo más de mi tiempo, ningún fragmento de mi atención. Pero la carta me hizo pensar en Berenice y Carla, las otras víctimas. Ellas no habían tenido la suerte que yo tuve,
No tenían una doña Guadalupe vigilando, protegiendo, interviniendo en el momento adecuado. Me puse en contacto con las familias de ellas a través de los abogados. Fue difícil, doloroso. ¿Cómo te presentas a personas que perdieron a seres queridos a manos del hombre que tú llamaste esposo? Pero fueron amables, acogedoras incluso. Compartimos historias, comparamos notas, lloramos juntas. Y de alguna forma, aquello ayudó. Creó un sentido de comunidad en torno al trauma, un propósito compartido de garantizar que Ricardo nunca más tuviera oportunidad de lastimar a nadie. Juntas, trabajamos con una organización que ayudaba a víctimas de crímenes violentos. Ofrecimos testimonios, participamos en campañas de concientización, hablamos en escuelas y universidades sobre señales de relaciones abusivas, sobre la importancia de confiar en los instintos, sobre cómo operan realmente los depredadores. Era emocionalmente agotador. Cada vez que contaba mi historia en público, revivía el trauma. Pero también era catártico. Transformaba mi dolor en algo útil, en algo que podría salvar otras vidas. Y lentamente, muy lentamente, comencé a sentirme menos rota. Las cicatrices aún estaban allí, y probablemente siempre lo estarían. Pero comenzaron a doler menos. Comenzaron a parecer menos como heridas abiertas y más como marcas de batalla. Evidencia de que había enfrentado algo terrible y sobrevivido. Un año después del juicio, decidí hacer algo que hacía meses venía evitando. Volví al barrio donde vivía con Ricardo. No a la casa. Esa ya había sido demolida por una constructora, sino al barrio, a las calles que solía caminar, a los lugares que formaban parte de mi vida antes de que todo se desmoronara. Doña Guadalupe fue conmigo. ¿Estás segura de que estás lista?, preguntó en el coche. No, admití. Pero creo que nunca voy a estar totalmente lista, y necesito hacerlo. Necesito probarme a mí misma que puedo. Llegamos al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo todo de tonos anaranjados. El barrio estaba más concurrido de lo que recordaba. Nuevas casas habían sido construidas, nuevas familias se mudaron. La vida había continuado, indiferente al drama que se había desarrollado allí. Caminamos despacio por la calle. Cuando llegamos al terreno donde estaba mi antigua casa, me detuve y miré el espacio vacío. Tablones rodeaban el lugar. Máquinas de construcción estaban estacionadas, señalando que pronto algo nuevo sería erigido allí. Era extraño pensar que aquel lugar, que una vez representó mi hogar, mis sueños de futuro, ahora era solo un lote vacío esperando ser transformado en otra cosa. Como si todo lo que sucedió allí hubiera sido borrado, reemplazado. Pero yo sabía que no había sido borrado. No para mí. Las memorias estaban todas allí, vívidas y dolorosas. ¿Puedes ver belleza aquí todavía?, doña Guadalupe preguntó suavemente. Pensé por un momento. No sé, pero tal vez no necesite ver belleza. Tal vez solo necesite aceptar que esto fue parte de mi historia, sin dejar que defina quién soy. Ella sonrió, aprobando. Eso es madurez emocional, Sofía. Estás creciendo a través del dolor, no a pesar de él. Continuamos caminando, pasando por otras casas, por vecinos que saludaban sin reconocerme. Era liberador ser invisible allí, ser solo otra persona de paso. Cuando volvimos al coche, me sentí más ligera. No curada, pero más completa. Como si hubiera cerrado un ciclo, aunque los bordes aún estuvieran un poco deshilachados. En el camino de vuelta, doña Guadalupe me contó más sobre su pasado, sobre los casos que investigó, los criminales que ayudó a capturar, pero también sobre los casos que no consiguió resolver, las víctimas que no pudo salvar a tiempo. Llevo algunas de ellas hasta hoy, admitió, mirando por la ventana. Hay una especialmente, Ana. Tenía tu edad, casada con un hombre encantador, exitoso. Vecinos me llamaron porque desconfiaban de cosas extrañas. Comencé a investigar, pero fui demasiado despacio. Cuando finalmente reuní suficiente evidencia, ella ya estaba muerta. Él alegó suicidio. Con mi investigación, conseguimos probar que fue homicidio. Él
fue arrestado. Pero Ana siguió muerta. Hizo una pausa, la voz volviéndose más baja. Eso fue hace casi 15 años. Y desde entonces me prometí a mí misma que si tenía otra oportunidad, si veía otro caso parecido, no sería lenta. No esperaría por la evidencia perfecta, actuaría. Fue por eso que fingió estar loca, dije, entendiendo. Para tener acceso, para protegerme sin levantar sospechas. Exactamente. No iba a permitir que sucediera otra Ana. No si podía evitarlo. Sentí una oleada de gratitud tan fuerte que casi me asfixió. Usted salvó mi vida, Guadalupe, literalmente. Y tú le diste sentido a los últimos años de mi jubilación, respondió con una sonrisa triste. A veces creo que nos salvamos mutuamente, de formas diferentes. Esa noche, sola en mi apartamento, pensé mucho sobre el propósito, sobre cómo el trauma puede romperte, pero también puede moldearte en algo más fuerte, más consciente, más empático. Decidí hacer algo concreto con mi experiencia. Con la ayuda de doña Guadalupe y las familias de Berenice y Carla, creamos una fundación. El objetivo era ofrecer apoyo a víctimas de relaciones abusivas, educar sobre señales de alerta y financiar investigaciones de casos sospechosos que las autoridades no estaban priorizando. La llamamos Fundación Renacimiento. El nombre era a propósito. La idea de que incluso después de la destrucción más absoluta es posible renacer. No fue fácil. Burocracia, recaudación de fondos, estructuración. Pero cada obstáculo superado parecía una pequeña venganza contra Ricardo. Cada vida que tocábamos, cada mujer que ayudábamos a escapar de situaciones peligrosas, era una forma de transformar mi dolor en algo positivo. Comenzamos pequeños. Una oficina modesta, 2 empleadas además de mí y doña Guadalupe. Pero la demanda era aterradora. Recibíamos docenas de mensajes por día de mujeres pidiendo ayuda, orientación, simplemente alguien que creyera en ellas cuando decían que algo estaba mal en sus relaciones. Implementamos una línea directa 24 horas, alianzas con albergues. Contratamos investigadores privados para casos donde había sospechas, pero faltaban pruebas. Y creamos un programa educativo para escuelas, enseñando a jóvenes sobre relaciones saludables, sobre consentimiento, sobre cómo identificar comportamientos abusivos desde el principio. La respuesta fue abrumadora. En 6 meses ya habíamos ayudado a más de 50 mujeres a escapar de situaciones peligrosas. Algunas eran casos extremos, como el mío. Otras eran situaciones de abuso psicológico, control financiero, aislamiento social. Cada historia me rompía un poco el corazón, pero también lo llenaba de determinación. Ninguna de esas mujeres merecía lo que estaba pasando. Y si yo podía usar mi experiencia, mi supervivencia, para marcar una diferencia en sus vidas, entonces tal vez todo el sufrimiento tendría algún propósito. 2 años después del juicio de Ricardo, recibí una llamada inesperada. Era la fiscal que había trabajado en el caso. Tenía novedades. Durante la investigación continua, la policía había identificado a 3 posibles víctimas más de Ricardo en otros estados. Mujeres que habían desaparecido o muerto en circunstancias sospechosas en periodos que coincidían con la presencia de él en esas regiones. Una de ellas, Patricia, había sido reportada como fugitiva por el entonces esposo, uno de los alias de Ricardo. Él alegó que ella había abandonado el matrimonio y desaparecido con otro hombre. El caso nunca fue investigado a fondo. Con las nuevas evidencias, encontraron el cuerpo de Patricia, enterrado en una propiedad rural que pertenecía a una de las identidades falsas de Ricardo. Había sido estrangulada. Las otras 2 víctimas aún estaban desaparecidas, pero la policía estaba cavando, en el sentido literal y figurado, en propiedades asociadas a Ricardo. Creemos que puede haber más, me dijo la fiscal por teléfono. Puede ser que haya estado haciendo esto por más tiempo de lo que imaginábamos. Tal vez desde sus 20 y tantos años. Sentí náuseas. ¿Cuántas, cree usted? Difícil decir. Pero entre casos confirmados, sospechosos y posibles,
Tal vez una docena de mujeres, 12 vidas destruidas, 12 familias destruidas, y yo casi había sido la 13ª. Él va a pasar el resto de la vida en la cárcel, ¿verdad? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sin lugar a dudas. Con estas nuevas acusaciones responderá por múltiples homicidios. No hay posibilidad de que vuelva a ver la libertad. Después de colgar, me senté en el suelo de la oficina de la fundación y lloré. Lloré por Patricia. Lloré por Berenice y Carla. Lloré por las mujeres de las que aún ni sabíamos los nombres. Lloré por la sensación abrumadora de impotencia ante tanto mal. Doña Guadalupe me encontró así, sentada en el suelo, los ojos rojos. Más víctimas, fue todo lo que pude decir. Ella no necesitó más explicaciones. Se sentó a mi lado en el suelo, no intentando consolarme con palabras vacías, solo quedándose allí, presente, sólida. ¿Qué hacemos con esto?, pregunté después de un tiempo. ¿Con la conciencia de que existen tantos monstruos por ahí, depredando a mujeres inocentes? Hacemos exactamente lo que estamos haciendo, doña Guadalupe respondió. Luchamos, educamos, protegemos a quienes podemos proteger. No ganamos todas las batallas, Sofía, pero ganamos algunas. Y cada vida salvada, cada mujer que escapa, cada depredador que cae, es una victoria. Ella tenía razón. Yo no podía salvar a todas. No podía deshacer lo que Ricardo había hecho. Pero podía honrar a las que no sobrevivieron usando mi propia supervivencia para marcar una diferencia. Esa noche, actualizamos el sitio web de la Fundación con fotos de las víctimas conocidas de Ricardo. Creamos un memorial digital, un espacio para que sus familias compartieran memorias, para que ellas fueran recordadas no solo como víctimas, sino como personas completas que habían vivido, amado, soñado. Fue doloroso, pero necesario. Ellas merecían ser vistas. Merecían que sus historias fueran contadas. 3 años después de mi casi muerte, la fundación había crecido significativamente. Ahora teníamos 5 oficinas en diferentes estados, un equipo de 20 personas y alianzas con agencias de policía especializadas en crímenes contra mujeres. Yo me había convertido en portavoz de la causa, dando entrevistas, hablando en conferencias, participando en paneles sobre violencia doméstica y psicológica. Era agotador, pero también gratificante. Una de las charlas más impactantes que di fue en una universidad. Después de la presentación, una joven de unos 20 años se acercó. Estaba llorando. «Usted acaba de describir mi relación», dijo, la voz temblando. Todo lo que dijo sobre manipulación, sobre aislamiento gradual, sobre sentir que te estás volviendo loca, es exactamente lo que estoy viviendo. Me senté con ella por 2 horas, escuchando, orientando, ayudándola a crear un plan de salida seguro. La conecté con recursos de la fundación. 3 semanas después, recibí un mensaje de ella. Había terminado la relación, estaba viviendo con su familia nuevamente, estaba en terapia. «Usted salvó mi vida», escribió. Estaba tan confundida, creyendo que el problema era yo. Ahora veo que él estaba haciendo todo deliberadamente. Mensajes así hacían que todo el sufrimiento valiera la pena. Cada vida tocada, cada mente abierta, cada mujer salvada, era un golpe contra la impunidad de depredadores como Ricardo. Pero el trabajo también me expuso a historias horribles. Mujeres que no habían escapado a tiempo. Niños que perdieron a sus madres. Familias destrozadas. Cada caso dejaba una marca. Añadía más peso a lo que yo ya cargaba. Volví a tener pesadillas con frecuencia. Siempre variaciones del mismo tema. Ricardo encontrándome, acorralándome, terminando lo que había comenzado. Despertaba sudando, el corazón acelerado. Me llevaba minutos convencerme de que estaba segura, que él estaba tras las rejas, que no podía alcanzarme. Doctora Paulina me ayudó a entender que esto era normal. Estás constantemente reviviendo tu trauma a través del trabajo de la fundación. Es noble, importante, pero también puede ser retraumatizante. Necesitas encontrar equilibrio.
Comencé a implementar límites más rígidos, un día a la semana sin ningún trabajo relacionado con la fundación. Tiempo para hobbies, para amigos, para cosas que no tenían nada que ver con trauma o supervivencia. Volví a pintar, algo que adoraba en la adolescencia pero había abandonado. Compré lienzos, pinturas, pinceles. Y comencé a crear. Al principio, las pinturas eran oscuras, violentas, llenas de caos, pero lentamente colores más claros comenzaron a aparecer, formas más suaves, esperanza infiltrándose en la oscuridad. También comencé a salir con alguien nuevamente. Esto fue aterrador. ¿Cómo confiar en alguien después de todo lo que pasé? ¿Cómo abrir mi corazón sabiendo que fui engañada tan completamente antes? Las primeras citas fueron desastres. Yo analizaba cada palabra, cada gesto, buscando señales de manipulación. Cuestionaba todo, desconfiaba de cualquier demostración de afecto. Era agotador para mí e injusto para las otras personas. Hasta que conocí a Pedro. Nos conocimos en una librería, literalmente tropezando el uno con el otro mientras buscábamos libros en la misma sección. Era profesor de historia, dulce, paciente, con un sentido del humor sutil que me hacía reír genuinamente. Nuestra primera conversación duró 3 horas. Él no intentó impresionar con historias elaboradas o encanto excesivo, fue simplemente real. Habló sobre sus propias luchas, sobre haber perdido a su madre por cáncer, sobre cómo eso lo hizo valorar las conexiones genuinas. Conté mi historia la tercera vez que nos encontramos. No podía seguir saliendo con él sin que lo supiera. Pensé que lo iba a asustar, que iba a salir corriendo tan pronto supiera el nivel de bagaje que yo cargaba. Pero él solo me escuchó. Cuando terminé, tomó mi mano y dijo: «Gracias por confiarme esto, y lamento mucho lo que pasaste. Pero quiero que sepas, no te veo como rota o dañada. Veo a alguien increíblemente fuerte que sobrevivió a algo horrible y eligió transformar eso en algo positivo». Lloré frente a él por primera vez. No de tristeza, sino de alivio, de ser vista, realmente vista y no rechazada. Nuestra relación progresó despacio. Pedro respetaba mis límites, nunca presionaba, siempre se comunicaba abiertamente. Cuando yo tenía ataques de pánico o pesadillas, él estaba allí, pero sin asfixiar, sin intentar arreglar, solo presente y solidario. «No sé si puedo ser la pareja que mereces», admití una noche, meses después de estar juntos. «Todavía tengo tantas cosas sin resolver». «Todo el mundo tiene cosas», respondió. «Y no estoy buscando perfección, Sofía. Estoy buscando conexión real, y eso es lo que tenemos». Fue liberador estar con alguien que no exigía que yo fingiera estar completamente curada, que aceptaba que la sanación es un proceso, no un destino. 4 años después de escapar de Ricardo, llegó una noticia inesperada. Él estaba enfermo, cáncer avanzado. Los médicos le daban algunos meses de vida. No sé lo que sentí cuando lo supe. No era satisfacción exactamente, ni compasión. Era algo más complejo, más confuso. Pidió verme. A través de su abogado, envió una solicitud formal. Decía que quería arreglar las cosas antes de morir. Mi primera reacción fue rehusar terminantemente. ¿Por qué le daría el privilegio de mi presencia? ¿Por qué arriesgaría a ponerme en una posición vulnerable nuevamente? Pero algo me jalaba. Tal vez la necesidad de closure. Tal vez curiosidad sobre lo que él posiblemente tendría que decir. Tal vez solo el deseo de mirarlo a los ojos una última vez, no como víctima, sino como sobreviviente. Consulté a doctora Paulina. «No hay respuesta correcta aquí», me dijo. «Pero si decides ir, ve preparada, ve con alguien, y recuerda, no le debes nada. Ni perdón, ni comprensión, ni paz mental». Decidí ir. Doña Guadalupe insistió en acompañarme. Pedro también quería venir, pero pensé que sería demasiado. Algunos enfrentamientos necesitamos encararlos solo con las personas que estuvieron allí desde el principio. La cárcel era fría, estéril,
con ese olor característico a desinfectante y desesperación. Pasamos por varios niveles de seguridad antes de ser llevadas finalmente a la sala de visitación especial. Ricardo estaba diferente. Mucho más delgado, el cabello completamente canoso, la piel con tono amarillento. El cáncer lo estaba consumiendo visiblemente. Pero los ojos todavía tenían ese brillo calculador que yo recordaba tan bien. Estaba sentado en una silla de ruedas, esposas en las muñecas, a pesar de estar claramente demasiado débil para representar cualquier amenaza física. Me senté a la mesa frente a él. Doña Guadalupe se quedó de pie detrás de mí, una presencia protectora silenciosa. «Sofía», dijo, y su voz estaba ronca, débil. «Gracias por venir». No respondí, solo miré, esperando. Él tosió, una tos profunda y dolorosa. «Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero quería pedirte disculpas antes de morir». «Disculpas», repetí, sin emoción. «¿Por intentar matarme? ¿Por matar a otras mujeres? ¿Por destruir familias enteras?» «Por todo», dijo, desviando la mirada. «Sé que no significa nada ahora, pero necesito decirlo. Estaba equivocado. Todo lo que hice estuvo mal». El silencio se instaló entre nosotros. Estudié su rostro, buscando sinceridad por arrepentimiento genuino. Y lo que vi fue nada. Sus palabras eran vacías, mecánicas. Incluso ahora, a las puertas de la muerte, estaba actuando. «Usted no siente remordimiento real, ¿verdad?», pregunté calmadamente. «Está arrepentido de haber sido atrapado, de estar muriendo en la cárcel en lugar de libre y rico, pero no de las mujeres que mató». Sus ojos volvieron a mí, y por un breve momento la máscara se deslizó. Vi frialdad allí, la misma frialdad de esa noche en el patio. «Siento lo que puedo sentir», dijo finalmente. «No soy como tú, Sofía. Nunca lo fui. No sé cómo se siente el remordimiento de la forma en que las personas normales sienten. Entonces, ¿por qué llamarme aquí? ¿Qué quiere realmente?» Él suspiró. «Tal vez solo quería verte una última vez. Ver lo que escapó. Tú fuiste la única que ganó, ¿sabes? Todas las otras, yo gané. Pero tú me derrotaste. Y allí estaba. Incluso muriendo, todavía se trataba de ganar o perder. De control. De poder». Me levanté de la silla. «Espero que sus últimos meses sean largos y dolorosos, Ricardo. Y espero que gaste cada segundo pensando en todas las vidas que destruyó». Comencé a girarme para salir. «Sofía», llamó, la voz un poco más alta. Me detuve, pero no me volteé. «Nunca vas a ser completamente libre de mí. Estaré en tu cabeza para siempre. Cada relación, cada momento de duda, cada pesadilla. Gané más de lo que crees». Me volteé y lo miré una última vez. «Te equivocas. Tú no me definiste. Fuiste un capítulo horrible en mi vida, pero no eres toda la historia. Yo elijo quién soy, y elijo no dejar que tengas poder sobre mí». Y salí, doña Guadalupe a mi lado, su mano firme en mi hombro. Afuera de la cárcel respiré hondo el aire fresco. Sentí como si acabara de escalar una montaña enorme. «¿Cómo estás?», preguntó doña Guadalupe. «Bien», respondí, y me di cuenta de que era verdad. Mejor de lo que esperaba. Intentó una última manipulación, un último intento de hacerme sentir que todavía tenía poder sobre mí, pero no lo tiene. Ricardo murió 3 semanas después. No fui al funeral, no envié flores ni condolencias. Solo seguí viviendo, seguí trabajando, seguí sanando. Su muerte cerró un capítulo, pero no abrió heridas nuevas. Ya había procesado el trauma, ya había hecho las paces con mi supervivencia. Él era solo una nota a pie de página ahora, no el título de mi historia. 5 años después de esa noche aterrorizante en el patio, mi vida era irreconocible, en el mejor sentido posible. La Fundación Renacimiento se había expandido a 10 estados. Habíamos ayudado a más de 1000 mujeres a escapar de relaciones peligrosas.
implementamos programas educativos en más de 100 escuelas. Y trabajamos con legisladores para crear leyes más fuertes contra el acoso, el hostigamiento y la violencia psicológica. Pedro y yo nos casamos en una ceremonia pequeña, íntima, rodeados solo por personas que realmente importaban. Fue tan diferente de mi boda con Ricardo. Aquella había sido un show, una performance elaborada. Esta fue genuina, llena de amor real, de vulnerabilidad real. Doña Guadalupe fue mi madrina. Ahora tenía 80 años, aún tan lista como siempre, todavía trabajando activamente en la fundación. Voy a trabajar hasta el día que me muera, decía. Mientras tenga aliento, lucharé por esas mujeres. Tuvimos un hijo, Gabriel. Cuando descubrí que estaba embarazada, fui invadida por miedos que ni sabía que tenía. ¿Y si yo cargaba algún daño tan profundo que no pudiera ser buena madre? ¿Y si proyectaba mis miedos en él? ¿Y si el trauma me impedía amarlo como merecía? Pero cuando nació y lo sostuve por primera vez, todos esos miedos se disolvieron. Mirar a ese sercito perfecto, tan vulnerable, tan confiado, me llenó de un propósito renovado. Iba a criar un hijo que entendiera el consentimiento, que respetara los límites, que reconociera las señales de abuso. Iba a criar a un hombre bueno en un mundo que desesperadamente necesitaba más hombres buenos. En una tarde de verano, sentada en el balcón de nuestro apartamento con Gabriel durmiendo en mi regazo, miré todo lo que construimos. Yo, Doña Guadalupe, Pedro, todo el equipo de la fundación. Mi celular sonó. Era un mensaje de una de las mujeres que habíamos ayudado recientemente. Una foto de ella y sus hijos en un parque, sonriendo, libres. «Ustedes me salvaron», decía el mensaje. «Gracias por ayudarme a ver que merecía más». Lágrimas llenaron mis ojos, pero eran lágrimas buenas. Ricardo había intentado destruirme. Había cavado una fosa literal para mí, planeado mi muerte con la misma frialdad con que planeaba el desayuno. Pero había fallado, y en el proceso me había dado inadvertidamente un propósito mayor de lo que jamás habría encontrado de otra forma. Miré a Gabriel, luego a Pedro que estaba leyendo en el sofá de la sala, luego a la foto de la fundación en la pared, Doña Guadalupe y yo cortando la cinta en la inauguración de nuestra oficina más grande. Había sobrevivido, había sanado, había prosperado. Ricardo tenía razón en una cosa, nunca lo olvidaría completamente. Las cicatrices aún estaban allí. Probablemente siempre lo estarían, pero ellas no me definían. Eran solo parte de mi historia, no la historia entera. Yo era Sofía. Sobreviviente, fundadora, esposa, madre, defensora, guerrera, y estaba viva, gloriosamente, desafiantemente, agradecidamente viva, y eso, al final, era la mayor venganza de todas. Vivir bien, amar bien, marcar la diferencia. Ricardo había cavado una fosa, pero fue él quien cayó en ella. Yo estaba aquí, bajo el sol, respirando aire fresco, sosteniendo a mi hijo, planeando el futuro. Había ganado. Y seguiría ganando, un día a la vez, una mujer salvada a la vez, hasta que no hubiera más Ricardos en el mundo. Hasta que no hubiera más mujeres necesitando ser salvadas. Era un objetivo ambicioso, tal vez imposible. Pero después de todo lo que sobreviví, había aprendido que imposible es solo una palabra. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó con el ojo cuadrado. Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.